Muy buenos días, el Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer en Ciudad Manta, Tamaulipas, México. El tema que estaremos tratando hoy tiene su inicio en el sexto día de la creación. Dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Enseguida, Dios tomó al hombre y lo llevó al huerto de Edén, y lo puso ahí para que labrara el huerto y lo cuidara. Hasta este punto no había nada en el hombre que pudiera corromperlo. Por lo tanto, pensamos que estaba preparado para vivir eternamente. Sin embargo, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le advirtió al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después hizo caer a Adán en un profundo sueño y sacó una costilla de su costado, de la cual Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. A partir de ese momento, Adán y su mujer, aunque estaban desnudos, no se avergonzaban. Ellos gozaban de una comunión armoniosa con Dios. Estaban perfectamente unidos en su amor como una sola carne. Y tenían planes de tener muchos hijos y poblar la tierra. Pero la serpiente tentó a Eva, la incitó para que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva comió del fruto. Y no solo eso, sino que también dio a su marido, el cual comió así como ella. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12, describe lo que sucedió en el momento en que ellos comieron, diciendo Pablo que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Con su desobediencia, Adán y Eva provocaron que el pecado entrara en ellos, y la muerte utilizó al pecado como un vehículo para introducirse en el ser humano. Una vez introducido el pecado y la muerte en el ser humano, ahora sí, el hombre comenzó a ser corrompido. En adelante, cuando ellos engendraran hijos, estos hijos nacerían contaminados con el pecado y la muerte. Todo cambió dramáticamente para ellos. Ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Sintieron miedo cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron del Señor. Adán, al ser entrevistado por Dios y al ser cuestionado respecto a lo que había pasado, comenzó a acusar a la mujer, a la cual anteriormente amaba como a su propia carne. Ellos y su descendencia quedaron condenados a morir eternamente y a estar separados de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Además vino contra ellos un juicio. Para Eva, de ser compañera, ayuda idónea del hombre y tener el cariño de su esposo, pasó a sentir un deseo obsesivo por su esposo, y él comenzó a tratarla con dureza. Ahora Eva daría a los hijos con dolores de parto. Por otra parte, el juicio para Adán fue que él debía labrar la tierra con mucha fatiga todos los días de su vida. Contra la serpiente también hubo un juicio. El Señor en Génesis capítulo 3, versículo 14, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este fue un juicio de humillación y de destrucción para la serpiente, pero para la humanidad resultó en la promesa de un Salvador. En Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor continúa pronunciando su juicio contra la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Aquí la palabra simiente significa descendencia. Esta palabra originalmente está escrita en género masculino, lo cual quiere decir que de la descendencia de la mujer nacería un varón que tendría la capacidad, el poder de aplastarle la cabeza a Satanás, destruyendo así su obra. Esto concuerda con la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18, en la cual el Señor le prometió a Abraham diciendo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es esa simiente? Bueno, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, al final del versículo, Pablo aclara quién es esa simiente, diciendo así: y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesucristo es aquella simiente que de un golpe habrá de aplastar la cabeza a Satanás, la serpiente antigua. Fue así que Jesucristo, siendo en forma de Dios, estando al lado del Padre, aceptó venir a esta tierra y tomar forma humana para poder realizar su obra de salvación a favor de la humanidad. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7, diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como Dios dijo en aquel juicio contra la serpiente, que de la simiente de la mujer vendría el Salvador, entonces Jesucristo tendría que humanarse en una mujer virgen y sin participación de varón. Y en el libro de Isaías, 700 años antes de Cristo, en el capítulo 7, versículo 14, se profetizó lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esta profecía se cumplió. Efectivamente, el Espíritu Santo vino sobre una virgen, sobre una mujer, como decimos coloquialmente, señorita, una mujer la cual no había tenido relaciones sexuales nunca. Vino sobre ella el Espíritu Santo, se posó en ella y María quedó encinta. Entonces, en su vientre, el Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, comenzó a tomar forma humana. Él debería vivir entre los hombres y debería sentir hambre, sed, calor, cansancio, como todos ellos. Dice a la carta a los Hebreos que en todo debería ser semejante a sus hermanos, pero él no debería pecar nunca, para poder, llegado el día, ofrecerse como un cordero sin mancha y sin contaminación en lugar nuestro, para que nuestros pecados fueran perdonados. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, el apóstol Pedro dice esto: pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sustitución es la palabra clave para que nosotros podamos entender la obra redentora de Cristo. Dios sabía que en la humanidad no había capacidad para poder conseguir el perdón de Dios. Por lo tanto, era necesario que alguien sin pecado fuera sacrificado, para que al derramar toda su sangre, con aquella sangre pudiera conseguir el perdón de nuestros pecados. Pedro explicó con claridad cómo es que Cristo fue sacrificado en sustitución nuestra. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La muerte de Cristo no fue algo que lograron los fariseos contra Jesús. Tampoco fue el gobierno romano que haya logrado la muerte de Cristo. Siendo Jesucristo el Hijo de Dios, era imposible que los hombres lo mataran. De hecho, cuando aquel soldado romano se acercó a la cruz para acabar con la vida de Cristo, se dio cuenta que Jesús ya había muerto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús había dicho con anterioridad: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios el Padre desde el principio ya había planeado la muerte de Cristo como un sustituto nuestro, para que en nuestro lugar Él fuera sacrificado y con el derramamiento de su sangre pudiera lavarnos de nuestros pecados, para que así pudiéramos ser salvados de la muerte eterna y pudiéramos volver a Dios. Cuando Jesucristo fue crucificado, en San Juan capítulo 19, versículo 30, está registrada la última frase que Él pronunció, la cual fue esta: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Toda la obra que se debía hacer para conseguir el perdón de Dios a nuestro favor, para lavarnos de todo pecado y que pudiéramos volver a Dios, Dios la hizo en la cruz y la concluyó diciendo: consumado es. No hay nada más que agregar a esta obra redentora. Oremos. Padre eterno, te agradecemos porque en tu anticipado conocimiento de todas las cosas, tú sabías que en la humanidad no había la capacidad ni el poder de justificarnos delante de ti, de poder alcanzar con nuestras obras tu perdón. Es por eso, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, para que tomando forma humana y habiendo vivido una vida santa, fuera a la cruz y con su muerte, con el derramamiento de su sangre, consiguiera el perdón de nuestros pecados. Gracias por esto, Señor. Ahora te rogamos que tu Santo Espíritu revele esta verdad a muchas personas. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Que el Señor te bendiga.